Buenas noches y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En esta nueva sección les traemos un tema de tabú. En este capítulo podrán encontrar contenido sensible y de extrema violencia. Esperemos sea de su agrado. Pasen, que el consultorio los espera. He tenido muchos trabajos en mi vida y me siento algo así como una vagabunda en mi edad adulta, pero este es sin duda el más extraño. Yo misma abrí este negocio hace algunos años después de que mi propio novio decidiera acabar con su vida. Tomó una pistola y descargó sus sesos por toda la pared de nuestro dormitorio. La mayoría de la gente piensa que eso me haría querer permanecer lo más lejos posible de la muerte, pero cada uno lidia con su dolor de diferentes maneras. Yo pensé que le daría a la gente una mejor opción. Hago que la gente se sienta bien y luego los pongo a dormir. Realmente no quiero que nadie entre en su habitación después de un turno miserable en el trabajo y tenga que ver lo que yo vi en ese día. Como no soy solo una asesina a sangre fría, mi pago es simple: $5,000 en efectivo y un argumento convincente de por qué debo ayudarlos a terminar con su vida. En este argumento estoy buscando algo muy específico. Algunas personas tratan de contarme una triste historia sobre cómo nadie la ha pasado peor que ellos, mientras que otros tejen historias que son tan repugnantes tratando de convencerme que lo mejor es que ya no sean parte de esta sociedad. Para mantener mi buena conciencia, necesito saber que no tienen absolutamente ninguna esperanza de seguir adelante en la vida. Y si no estoy satisfecha, empaco ese dinero y los regreso. De hecho, son más a las personas que rechazo que a las que ayudo. Esto no es porque me preocupe que me atrapen, porque los policías de mi ciudad saben todo sobre este pequeño negocio que dirijo. Simplemente no me cierran el paso porque ellos constituyen una parte importante de mi clientela. En su mayoría son los policías mayores que han visto demasiado, ahora demasiado traumatizados para vivir una vida normal. Creo que a las fuerzas del orden aquí les gusta saber que siempre soy una opción para ellos, por si un día lo llegaran a necesitar. La mayoría de las personas que trabajan en orden público se preocupan tanto por su trabajo que finalmente los destruye. Coincidentemente, mi cliente anoche era un policía. Estaba completamente perpleja cuando ese hombre me buscó. Era un investigador de personas desaparecidas de alto rango, con una poderosa presencia pública. Parecía una persona inquebrantable. Sin embargo, eso es lo interesante de mi línea de trabajo. Soy una de esas personas en su vida que realmente pude ver la verdad detrás de sus ojos. Sin embargo, tengo la política de no rechazar a un cliente potencial hasta que escucho su historia. Así que programamos una reunión en mi casa. Quería verme de inmediato. Cuando llegó, no se parecía en nada al hombre robusto que había visto en la televisión. Claramente tenía prisa, así que nos dirigimos a la sala de estar de inmediato. Asumí mi posición en la silla mientras él se sentaba en el borde del sofá. ¿Está bien si fumo?, me preguntó. Salté de mi silla para buscar un cenicero que tenía en la ventana. Ningún problema, le contesté. Siempre intento que mis clientes estén lo más cómodos posibles en sus horas restantes. Gracias. He oído que eres una joven amable. Realmente lo aprecio. Realmente no hay problema, señor. Tomé mi asiento de nuevo. Antes de que comencemos, ¿trajo el pago? Asintió mientras buscaba primero dentro de su abrigo para sacar un sobre, luego hacia mí para entregarle efectivo. Encendió un cigarrillo y tiró la cerilla apagada en el cenicero. No he fumado desde el nacimiento de mis hijos, pero, bueno, supongo que todo eso ha cambiado ahora. Tomé esta última respuesta como una oportunidad para comenzar. Entonces, ¿exactamente qué ha cambiado recientemente? Lo observé meditando la pregunta en su mente.
Intentando localizar un punto de partida adecuado, dio una jalada larga y exagerada a su cigarrillo. Bueno, comenzó exhalando una columna de humo con la palabra: acabo de resolver el caso más grande de mi vida. Ladé la cabeza hacia un lado. Disculpe, señor, no estoy segura de entender. Él se rió levemente en respuesta. No estoy seguro de que yo lo sepa tampoco. Sus ojos siguieron el rastro de humo que salía de la punta de su cigarrillo. He estado trabajando en este caso durante años. Era un caso sin resolver. Una niña caminaba por la calle, al igual que todos los días después de la escuela, y de repente apretó el puño con fuerza con su mano desocupada. Luego la abrió de repente como un mago revelando el truco. Desapareció, simplemente desapareció un día, y ya han pasado 10 años. Asentí con la cabeza en respuesta. Había entrevistado a todos: padres, maestros, amigos, padres de amigos, vecinos, diablos, cualquiera que haya estado en contacto con la niña. Trabajaba días, noches, fines de semana. Mi esposa había fallecido para entonces y mis hijos habían crecido, ya eran suficientes. Así que sumergirme tanto en mi trabajo ya no era un problema tan importante. Explicó haciendo una pausa para fumar. Una larga columna de ceniza se había formado en su extremo distal. Seguía sintiendo. Entonces, ¿cuándo conseguiste resolver el caso? Hoy. Pero el cuándo no es lo que molesta tanto, el cómo, aclaró, cruzando los brazos sobre el pecho. Está bien. ¿Cómo conseguiste un respiro en el caso? Me imagino que estarías muy emocionado de finalmente obtener respuesta a esta obsesión tuya, le dije. Diablos, yo también. Y sin embargo, la vida tiene una manera divertida de darte exactamente lo que quieres de la peor manera posible. Iba en camino a mi trabajo esta tarde. Tengo la costumbre de llegar siempre temprano. Y me di cuenta de que estaba cerca del barrio de mi hija. Así que decidí pasar a hacer una visita rápida. Estoy muy cerca de mis hijos. Después de que falleció mi esposa, teníamos que estar ahí, el uno para el otro. Nosotros tres éramos todo lo que quedaba en nuestra familia. Me alegra que se tengan el uno al otro, que puedan ayudarse mutuamente en un momento tan terrible, comenté. Sí, fue agradable, reflexionó. El auto de mi hija no estaba en el camino de entrada, pero noté que el de mi hijo estaba estacionado al otro lado de la calle. Me sorprendió que él estuviera ahí. Normalmente está trabajando a esa hora y vive en otra zona de la ciudad. Además, mi hija es un poco cautelosa con su casa, así que fue algo que me pareció muy extraño. Sacudió la masa de ceniza de su cigarrillo y continuó. Decidí llegar a ver qué pasaba y encontré la puerta principal abierta. Me incliné hacia adelante y pregunté, ¿y su hijo estaba allí? Lo llamé, pero no hubo respuesta. Casi me voy pensando que tal vez se habían llevado su auto ahí para que lo cuidara su hermana, pero noté algo que me convenció de lo contrario. Sus llaves, teléfono y billetera estaban esparcidos en la mesa, al lado de la ensaladera. No podía imaginar a mi hijo yendo a ningún lado, sin al menos su teléfono y su billetera. Entonces, comencé a buscar en la casa. Le hice un gesto para que continuara mientras le preguntaba, ¿lo encontraste? Recorrí la casa, subí y bajé las escaleras, pero no lo encontraba por ninguna parte. Estaba perplejo, eso es, hasta que entré al cuarto de lavado en la parte trasera. Vi una alfombra que había sido levantada, dejando al descubierto una puerta, como una escotilla. Estaba abierto y descubrí que conducía a un sótano, y luego me di cuenta de mi hijo.
Su cuerpo yacía sin vida al pie de la escalera en un charco de sangre. Jadeé audiblemente en respuesta. Él se cayó por las escaleras. Ese fue mi primer pensamiento. Bajé corriendo los escalones, ansioso por ayudar a mi hijo. Tan pronto como lo alcancé, supe que no había esperanza. Se había ido. No solo eso. Tenía una herida abierta en el cuello. Mis ojos se abrieron. Nunca podré haber anticipado eso, pero lo que sucedió después fue aún más inesperado. Suspendió su historia momentáneamente, avivando mi interés. Aplastó su cigarrillo en el cenicero e inmediatamente encendió uno de nuevo. Encontré a mi chica. ¿Su hija? Yo le pregunté. No mi hija, respondió casi molesto. En la esquina trasera de este sótano escondido, encontré a la niña que había estado buscando durante 10 años. Estaba acurrucada en el fondo de una jaula cubierta de sangre y ella, recordó con una voz temblorosa. Ella se repetía a sí misma: soy una buena chica, soy una buena chica, soy una buena chica. El policía rompió a llorar, sometiéndose a su angustia. Me pregunto si mi hijo se dio cuenta de quién era ella, a quién había encontrado antes de que ella lo mutilara hasta la muerte. Puse una mano sobre mi boca para que no notara que la estaba abriendo de sorpresa. ¿Por qué la habían tenido ahí todo este tiempo?, pregunté, sin estar segura de querer saberlo. No creo que él quisiera responder tampoco. Clavó los ojos en el suelo mientras inhalaba su cigarrillo. Sabía que lo descubriría pronto, porque en ese momento escuché a mi hija detenerse en la entrada de su casa. Asentí con la cabeza en reconocimiento silencioso. Mi hija se puso histérica cuando se dio cuenta de lo que había pasado, de lo que yo había descubierto. Tuve que esposar a mi propia hija. ¿Tienes idea de lo difícil que fue para mí?, exclamó apuntándome con un dedo indignado. Esto es horrible, le dije, aunque sabía que nada de lo que pudiera decir sería suficiente para aliviar su espíritu desgastado. Se relajó un poco, sacudiendo la cabeza suavemente. Más tarde, cuando le interrogué, confesó todo. Mi hija había tenido a esta niña como mascota. La encerró en ese sótano, en una de esas enormes jaulas de perro. Le envolvió el cuello con un collar pesado. La bañaban con una manguera con agua helada y obligó a la niña a hacer sus necesidades en los periódicos que cubrían la caja. Dios, no puedo dejar de pensar en cómo algunos de esos periódicos deben de haber cubierto la noticia de su desaparición. Su voz se detuvo un poco allí. Golpeteó su cigarrillo, intentando recobrarse. Incluso la hacía comer carne cruda y comida de perro. Mi estómago se revolvió ante el pensamiento. Mi hija explicó que estaba completamente enamorada de la niña porque se veía, y cito, tan feliz y despreocupada como un cachorro. El hombre lo dijo fingiendo una sonrisa, pero su disgusto era tan evidente. Un día, ella se puso al acecho de la niña, cargando una maldita correa, y me di cuenta de que mis propios puños se cerraban mientras me preparaba para el resto de la historia. Se acercó a la niña desprevenida, haciendo sonar la correa en su mano. Le dijo a la niña que había perdido a su perro y le pidió que le ayudara a buscar. Esa pobre y dulce niña, por supuesto que dijo que sí. Enfocó sus ojos en el piso antes de agregar con los dientes apretados: mi hija incluso tuvo el descaro de decir. La pequeña no lo sabía entonces, pero
Era el perro perfecto que te había pedido por tantos años y nunca me dejaste tener. Me encogí y solo pude contestar: eso es terrible. El hombre exhaló profundamente. Maldición. Mi hija la golpeó en la cabeza con una piedra y llevó su cuerpo flácido e inconsciente de regreso a su auto. Para cuando la pobre niña volvió en sí, ya estaba atrapada en su nueva prisión, en su nueva jaula, con un grueso collar de cuero abrochado alrededor de su pequeño cuello. Lo miré con incredulidad. A lo largo de los años, supongo que simplemente rompió a la niña. La mantuvo amordazada, porque después los vecinos la escuchaban ladrar. Se tomó un momento para encender su cigarrillo. Mi hija insistió en que su mascota la amaba, la necesitaba. Sonrió con orgullo cuando me dijo que la niña gemía y a veces se mojaba de la emoción cada vez que bajaba a abrazarla y jugar con ella. Dijo furioso, con los puños apretados con tanta fuerza que los nudillos palidecieron de un color blanco enfermizo. Dijo que lo había hecho porque cuando era pequeña no le permitían tener un perro, y de ahí la obsesión solo creció, se distorsionó y pervirtió. Un simple perro ya no era suficiente. Yo me quedé en silencio, esperando si el hombre hablaría más. Dio una calada prolongada antes de continuar. Podría haber estado encerrada en esa maldita jaula hasta el día de su muerte, aunque la muerte habría sido un acto de bondad en ese momento. Pero mi hija no aseguró correctamente el bozal cuando salió de la casa esta mañana. Solo puedo especular sobre lo que sucedió después. Le hice un gesto para que continuara. Mi hijo se detuvo para devolver una ensaladera que le había prestado a mi hija. Ella no estaba ahí, por lo que probablemente entró con la llave de repuesto. Exhaló una larga columna de humo antes de apagar su cigarrillo. Cuando entró, debe haber escuchado los sonidos de un perro, ladrando y llorando, lo que habría seguido hasta la puerta oculta, pensando que un animal debe haber entrado ahí, y probablemente resultó herido. Debe haber agarrado algunas herramientas para cortar la cerradura. Solo puedo imaginar el horror que sintió cuando encontró a la niña. Probablemente la liberó de la caja, lo mismo que habría hecho yo, y solo recibió unos afilados dientes en el cuello. Un descenso silencioso cayó sobre la habitación. Señor, ¿no piensa que quizás... No lo hagas? El hombre me interrumpió rápidamente con dureza. Por favor, solo no lo hagas, añadió. Su voz se suavizó de nuevo. He pensado todo esto innumerables veces en mi cabeza. Nuestros ojos se encontraron por un breve momento antes de que inmediatamente cambiara su mirada. Lo peor de todo, aproximadamente un año antes del caso, pasé por la casa de mi hija para una visita no programada. Solo estuve ahí unos minutos antes de que prácticamente me empujara por la puerta, diciendo que tenía migraña. Mi hija nunca era grosera. Recién ahora puedo hacer la conexión. Había escuchado a un perro ladrar débilmente, como a la distancia. Cuando le pregunté si finalmente había conseguido ese perro por el que siempre había suplicado, se apresuró a explicar que estaba cuidando a uno de sus vecinos. Desearía poder explicar la mirada en su rostro cuando me reveló todo esto. Solo puedo comparar su comportamiento con Atlas, que lleva el peso del mundo sobre sus hombros. Supongo que se declarará culpable al menos, le pregunté. El hombre levantó las manos sin saber qué hacer y solo puso una risa repentina y una mirada maniática apareció en sus ojos. ¿Declararse culpable? ¿En qué juicio? Dije que pedí refuerzos, la traje a la comisaría. Tal vez un mejor hombre, un mejor policía haría eso. Yo la obligué a confesar. Después de que me contó todo, la golpeé tan salvajemente que ya no se parecía a mi hija, porque ya no lo era. Le corté todos los dedos con unas tijeras de jardín. Creo que estaba tratando de darle las patas como a un perro, y luego la estrangulé con esa maldita correa.
antes de tirarla por las escaleras para que descansara con su amada mascota. Llamé para informar una escena de crimen y ahora estoy aquí. No sabía cómo responder, así que no lo hice. El hombre me miró directamente a los ojos y afirmó: algo ha cambiado en mí. Ya no busco justicia, solo venganza. Mi trabajo anterior ahora es solo una broma de mal gusto. Qué bien hice como policía. Tomé la vida de mi propia hija, la criminal que me había eludido durante tanto tiempo. Y me sentí mejor que cualquier arresto que haya hecho. Me hace preguntarme si siempre he tenido esto en mí, y dudo que sea capaz de detenerse ahora. La conclusión de su historia fue asfixiante. Gracias, señor. Eso es todo lo que necesito. Si está listo, voy a preparar la inyección. El hombre se sentó, fumando en silencio su último cigarrillo, mientras yo reunía mis materiales. Apagó su cigarrillo en el cenicero y le dije que se acostara. Mientras me preparaba para insertar la hoja, pregunté: ¿algún último deseo? ¿Podrías poner la radio o algo mientras voy? No puedo quitarme la voz de mi hija de la cabeza, no como suena ahora, sino como una niña pequeña. Ella no deja de preguntar ya por ese maldito perro. Cumplí con esta solicitud, pero no creo que haya ayudado. Mientras perdía el conocimiento, repetía con una voz inquietamente juvenil: perrito, papá, perrito. Si les gustó esta historia, no olviden darle like y compartir. Y tal vez puedan comentar si quisieran más historias así, o si quieren que contemos una de ustedes. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en la siguiente consulta.